Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación. 4 minutos pasan ya de las 11 de la mañana para quien nos escuche en directo y para quien no, pues ya la he liado. Buen día, buenos días. Josefina Juste, Emilia Moreno. ¿Qué tal? Aquí estamos, haciendo lo que no se debe hacer y lo que le recordamos a los programas que no deben hacer. Claro, pero bueno. Pero bueno. Para demostrar que todas somos humanas. Exactamente. Comenzamos con el espacio de mujeres libertarias, que hoy me habéis vuelto a llenar el estudio. Últimamente. Sí. Suerte, por suerte. Por suerte, exacto. Bueno, nuestros invitados, Adrián y Marta de SEAC, del Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia. No, queremos hablar del racismo y la xenofobia en los medios de comunicación en las campañas electorales. Exactamente. Ese sería nuestro tema hoy. Exactamente. Y el tema de su informe. Y el tema de su informe, por supuesto. Eso es, y los programas políticos también. A ver, Acercaros un poco más el micro para que se os escuche a todas bien. ¿eso es a mí? No, tú eras la única que lo tenía cerca. Ay, gracias, yo me lo como. Bien. Sí, pues bueno, realmente esto es un proyecto que viene desde hace 3 años dentro del proyecto de CEAR de Alça la Teua Veu contra el racismo y la xenofobia, en el que es el segundo año que hacemos un observatorio. Y el primer año lo hicimos a raíz de la llegada del Aquarius y un año en que teníamos una previsión que iban a haber bastantes llegadas por costas de migración, etcétera. Y ese primer año analizamos cómo trataba la prensa esas llegadas por costa, porque teníamos información de que la prensa normalmente lo que hace es llevar un discurso que no es para nada positivo sobre la migración. Realmente lo que hace es criminalizar, entre otros factores muy negativos para estas personas que llegan. Y este segundo año nos lo planteábamos con las 4 elecciones ahí delante y sabiendo que lo que muchas veces se hacía con la política era ser altavoces de temas racistas. Entonces lo que dijimos es, pues vamos a analizarlo, y también analizamos los programas políticos en cuanto a entender que son parte de todas las propuestas que podían ser en contra de la migración o del asilo, etcétera. Y un poco analizar todo lo que se iba a decir en política y cómo se iba a reproducir en la prensa durante estas campañas electorales. Antes de entrar en el observatorio de este año, por el que os hemos invitado, justo creo que ayer o hoy se cumple un año de la llegada del Aquarius, ¿no? Exacto. Sí. Ayer cumplía Ayer fue que llegó, sí. que se hizo. ¿Qué valoración tenéis de la repercusión que ha tenido y los efectos que ha tenido la llegada del Aquarius en Valencia? Tanto a nivel de medios de comunicación, que es lo que más trabajáis vosotras, como también como entidad CEAR, sobre las personas que llegaron, podrían haber llegado después, o las que ya estaban aquí. Sí, en cuanto a medios de comunicación, yo creo que, de hecho, es una cosa que en el observatorio el año pasado se observa muy bien, que es que en un principio sí que hubo un buen tono desde la prensa, sí que hubo incluso un discurso positivo en cuanto a que era un tema humanitario y era un tema de derechos humanos que era básico, pero sí que es verdad que luego también hubo cierta, no diría yo, como un cierto desvío hacia actitudes y tal por parte de la prensa que yo creo que no tocaban, y así se veía en el informe. Después, a nivel de ciudad, yo considero que Valencia ha tenido avances en estos últimos años hacia todo lo que es convertirse en una ciudad más cercana al refugio y una ciudad más acogedora, pero a mí, y esto ya es a título personal, no quiero tampoco que se ajuste a una opinión de CEAR ni nada, pero yo creo que siempre se quedan cortos a nivel político y muchas veces intentan utilizar un poco todos estos temas como un escaparate. Yo creo que no, que es un tema de derechos humanos, que tiene que ser algo básico, que tiene que ser algo, pues que si hay gente que necesita ser acogidas, hay que cogerla y punto final, porque es un derecho humano y somos un país que en teoría lo respeta. Creo que en teoría, pero bueno. Mucha gente, refiriéndose al Aquarius, dice que aquello fue distinto. ¿Qué es lo distinto?
Sí, yo creo que lo distinto realmente fue... Bueno, yo tengo una opinión sobre que todo fue alrededor de un momento político muy especial, que estaba Salvini acababa de subir en Italia. Y... Sí, pero la gente, perdóname, la gente de la calle no piensa en Salvini, no saben la mayoría quién es, ni quién gobernaba Italia. La gente dice que fue distinto, que bueno, el Aquarius fue todo lo que están diciendo, y lo de ahora es distinto. O sea, esto de que lleguen, de hecho ya ni se mencionan las pateras todos los días en los medios de comunicación, que estaba todo el tiempo la llegada. Ahora es que bueno, todo lo que ustedes van a contar. Yo es que sí que lo relaciono con el tema de Salvini porque fue un momento político muy importante, porque era la subida del otro único país que estaba rescatando en ese momento, o que estaba más o menos a favor, porque siempre es una posición de los estados un poco complicada y un poco, yo creo que no nada positiva, del tema del rescate marítimo. Y fue en el momento en que Italia se quitó ese papel de rescate marítimo. Y creo que aquí a nivel político todos los partidos progresistas del Estado español vieron una oportunidad de poder crear un discurso positivo, al menos hacia ellos. Que yo creo que está muy bien, en cuanto a que el discurso sea vamos a rescatar a personas. Lo que veo muy mal es que que este discurso dure unas poquitas semanas y que luego se bloqueen los barcos de rescate, porque al final yo creo que se utilizó el Aquarius como un escaparate y luego se ha cortado el rescate humanitario y se ha encerrado a las ONGs en los puertos, y no creo que sea realmente un discurso positivo eso. Y se ha militarizado a salvamento marítimo. Totalmente, y se sigue utilizando Libia, que es un tema que desde CEAR lo decimos siempre. Libia no es un puerto seguro, no es un país seguro para llevar a nadie ahora mismo. Libia es un estado que está destruido, que ha pasado en la última década lo que ha pasado, y ahí lo que hay es esclavismo, trata, entre otras muchas cosas, y una guerra brutal. Exacto. Se agudizó a partir de Gaddafi. Claro. Exacto, sí. A partir yo creo, de todo lo que fue también la intervención de Estados Unidos, la destrucción un poco del Estado libio, ha llevado un poco a ese caos del que se han intentado aprovechar muchos grupos criminales, otros grupos fundamentalistas, y ahora mismo no es un espacio seguro para nadie. Por ahí nos vamos un pelín de tema, 2 minutos. ¿Cuál es el papel en este momento de Estados Unidos en todo esto? Porque Estados Unidos siempre está presente. Y debe estar presente, seguramente. ¿Cuál es? Yo creo que es complicado hacer el análisis, pero sí que creo que al final, con todo lo que se está haciendo en la frontera sur de Estados Unidos, se está marcando un discurso ideológico a nivel mundial. Un discurso de que está bien levantar fronteras, de que está bien dejar a la gente que está buscando una vida mejor, que está buscando un refugio, dejarla al otro lado. Y se está vendiendo internacionalmente que eso es algo normalizado, que es algo que se puede hacer y que no pasa nada. Yo creo que justamente Trump ha sido un punto muy negativo, pero que la política migratoria de Estados Unidos lleva muchísimos años marcando para mal a la del resto del mundo, porque yo creo que también son cosas que afectan aquí a las fronteras europeas. Ya anticipamos, ¿no?, que la semana que viene vendrá Jaume y nos contará el informe general de CEAS, o sea que este tema vamos a profundizarlo mucho más. Así que vamos, yo creo que a hablar de aquello que habíamos pactado venir hoy, que es el tema del observatorio de este año, que tiene que ver con el posicionamiento, y volvemos a hablar de lo que estamos hablando, ¿no?, de los partidos políticos con respecto a la migración, a la xenofobia, al racismo, y cómo lo han afrontado durante estas elecciones. Marta, ¿la dejamos hablar a Marta? Empiezo yo con la parte de los programas, si queréis. Desde Alça la Veu lo que hemos hecho ha sido un observatorio de los medios de comunicación, que recibe este nombre de Observatorio de Medios de Comunicación, pero es verdad que hemos querido tener esta parte o esta pata de incidencia dentro de CEAR, y lo que nos hemos dedicado es, por un lado, a elaborar unas propuestas de cara a reunirnos con partidos políticos, pero también para hacerles llegar las propuestas que CEAR consideraba que eran
e imprescindibles en materia de asilo y de migraciones, de cara a la protección de los derechos de este colectivo. Y hemos hecho, por un lado, una comparativa de las medidas que estaban destinadas en este ámbito y luego una especie de valoración de qué partidos habían recogido las medidas. Sí que también queríamos poner en valor el papel de los programas, es decir, los programas quedan totalmente en el olvido, nadie se lee los programas antes de las elecciones. Es verdad que hay muchos factores por los cuales no leemos los programas, pero sí que queríamos hacer un poco el hincapié en uno de los motivos por los cuales no los leemos es por las propias características de estos programas. Es decir, estamos hablando de programas muy, muy extensos. Hay programas de 300 páginas. Estamos hablando de que no son de fácil acceso. Se publican 3 días antes. O sea, una persona que quisiera leer todos los programas políticos para las elecciones autonómicas aquí en la Comunidad Valenciana tendría que haberse leído más de 800 páginas en una semana, cosa que es totalmente inasumible. Evidentemente hay una responsabilidad por parte de los partidos políticos. Con una lectura responsable y seria, no de leer así corriendo. En diagonal, exactamente. Sí. Es decir, no culpamos a la ciudadanía, también es verdad que no hay un proceso participativo a la hora de cómo elaboramos estos programas, ¿no? Y sí que nos gustaría eso, poner un poco en valor el carácter político de las obligaciones que hay en los programas. Dentro de las democracias tenemos muy pocas herramientas para ejercer esta rendición de cuentas, ¿no? Es decir, ¿qué elementos tenemos como ciudadanas para exigir el cumplimiento de unas promesas? ¿Dónde están recogidas las promesas? ¿Cómo hacemos ese seguimiento, ¿no? Y al final tenemos que ir a parar a los programas. Y hemos sacado varias conclusiones. Quizá una de las más relevantes haya sido esta irrupción de la extrema derecha, que pensábamos que igual se quedaba en el discurso, ¿no? En esos debates o en esas declaraciones tan ostentosas. Pero a mí personalmente me preocupaba mucho leerlo, o sea, que está por escrito, que no son solo discursos, sino que son políticas concretas. ¿Bien trabajadas y desarrolladas? No, para nada. O sea, el lenguaje es muy, muy simplista, tiene un punto radical, muy de ataque, muy de defensa, ¿no? Ataque-defensa, ellos y nosotros. Efectista. Muy efectista, claro. Es muy claro. No hay sutilezas, como ves en otros programas, ¿no? Que dices, bueno, tú me estás queriendo decir esto, pero en realidad... No, el programa de Vox, en este caso los programas de Vox, son muy directos, muy claros, abiertamente xenófobos, islamófobos en algunas ocasiones. Estamos hablando de un lenguaje que es la primera vez que, al menos gente de nuestra generación, lee esto en un programa. Ya teníamos la advertencia de Europa, ¿no? Pero estaba pasando en otros países. Pero aquí la verdad es que es impactante leer medidas como levantar un muro infranqueable. O sea, esto no solo lo dijo en un discurso, ¿no? Es que está escrito. La asociación entre inmigración y delincuencia constante, inmigrantes ilegales y delincuentes, en fin, muchísimas medidas que al final a veces también, si rascas en el programa, te das cuenta que no hay programa como tal, que muchas veces son medidas que ya están en marcha o medidas que son imposibles de aplicar, a no ser que de repente hagamos una enmienda a la totalidad de la ley de extranjería. O a veces se lanza a hacer medidas como suspender Schengen, como si esto fuera una decisión que pudiera tomar un partido de uno de los Estados miembros. En fin, esta ha sido una de las grandes novedades, ya no solo en el discurso y cómo han tratado los medios este discurso, sino también... ¿Y cómo han tratado los medios este discurso? Se le dejo a mi compañero. Bueno. Sí, a ver, ha sido realmente yo creo que un trato así en general variado, pues según el medio ha cambiado mucho. Que sí que es verdad que, claro, nosotros desde el primer año que hacemos Salsa a la Veu, el primer año es Laura Julián, una compañera que es periodista, hace varias recomendaciones a los medios de comunicación para que no caigan en tónicas racistas, en tónicas xenófobas, etc. Después, el año pasado, de Teresa Díaz con el informe que trataba sobre las llegadas a la Costa Sur, el Aquarius, etc., también hace varias recomendaciones, varias críticas, etc. Nosotros sí que hemos visto que algunos medios de comunicación lo han aplicado. O sea, unos medios de comunicación están trabajando y están mejorando bastante.
Sí que es verdad que otros en general no, yo creo que es directamente les da igual, porque sí que es... ¿Qué tipos de medios, perdona? ¿Escritos, radiofónicos, televisivos? ¿Cuáles son los que más escuchan y cuáles son los que menos? Sí, a ver, nosotros realmente el análisis lo hemos llevado más a prensa y también a televisión, pero aquí, de nivel valenciano. Por lo tanto, a nivel televisión hemos analizado sobre todo a Punt, que hemos visto que es uno de las partes más positivas. Sí que es verdad que a Punt desde un primer momento no ha cogido este tipo de propuestas y las ha hecho suyas bastantes veces, lo cual lo considero muy, muy positivo. En radio no hemos entrado porque hacer un observatorio de radio era muy complicado en cuanto al volumen de radios que hay en el País Valenciano y lo complicado que es, porque al final somos un equipo de 4 personas y lo complicado que era analizar todas las radios, escuchar todos los debates políticos, todos los informativos, etcétera. Era un punto que era inasumible para nosotros, aunque creo que es muy interesante porque en radio... Perdón, fundamental. Lo sé. Te digo, el informativo de las 7 de la mañana de la cadena SER, y lo digo así con todas las letras... Te voy a bajar el sueldo, Josefina. Estás escuchando esas cosas. Bueno, a las 7 de la mañana yo escuché el informativo de la cadena SER, porque el informativo de Radio Clara está grabado. Es un programa grabado. Igual escuchas otras cosas. Escucho otras cosas, sí, pero no importa. El informativo de la cadena SER asocia siempre, o sea, te informa de cómo, de que son españoles. O sea, aclara que es español, española, la persona que ha cometido el delito del que están hablando. Y a mí la primera vez porque todo el tiempo estaban hablando, se habla de inmigrantes. Y empezaron ahora y es español. O persona española, o bueno, sí, como sea, lo aclaran al final de la noticia. Y yo me quedé, digo, ¿por qué están haciendo esto? Yo de todas formas no creo que sea tampoco una cosa necesaria. Al final es que una noticia de sucesos, la nacionalidad no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido. Pero parece que algo tiene que ver. Yo creo que no, yo creo que realmente cuando algo pasa, cuando pues hay cualquier tipo de crimen y tal, hay muchos más factores y yo creo que hay factores mucho más importantes que la procedencia porque muchas veces sí se habla de migración. Nunca he escuchado a una persona en exclusión social se ha visto obligada a cierto... Pero, por ejemplo, en el tema de... quizás no nos vamos. En el tema de violencia de género, están todo el tiempo remarcando porque muchos se casan con españolas, porque consiguen nacionalidad así de fácil. Bueno, y aclaran que ese que ya está imputado como asesino, es español. Entonces yo me digo, ¿por qué esta aclaración? Porque hasta ahora en general hablan de marroquíes, pero empezaron ahora a destacar la nacionalidad de la persona. Sí, ya te digo, yo creo que es un tema innecesario, pero realmente también cuando es un crimen machista, lo importante es eso, señalar eso, que es un crimen machista, llamarlo como tal. Yo creo que es importante señalar los tipos de violencia que hay, siendo el tipo de violencia que hay, igual que si es un ataque racista, hay que calificarlo como tal. Pero realmente es que al final creo que es muy peligroso entrar en el tema de crear un nosotros, ellos, un españoles, otros. Aunque intenten hacerlo positivamente. Exacto. Es que yo creo que puede ser porque al final lo que puede quedar es como voy a estar atento a ver cuando en la radio no dicen españoles, para saber que este crimen lo ha cometido porque hay gente que se dedica realmente a propagar esos discursos de odio. Que suena a intentar solucionar algo, intentar hacer una buena praxis de algo que era malo. Pero yo creo que es casi peor, porque estás matizando todavía más esa barrera, estás enfrentando al ellos y nosotros, pero desde luego que
continúa estigmatizando a ciertos grupos cuando hemos de matizar. Incluso, bueno, es que lo vimos ayer o antes de ayer, en un caso muy concreto, también tenían que especificar la nacionalidad, incluso decir que los padres habían solicitado protección internacional. O sea, estás estigmatizando una nacionalidad y al mismo tiempo, o sea, una persona extranjera y al mismo tiempo a los refugiados y solicitantes de asilo. O sea, hay una doble... Entonces, la mayoría de los medios que habéis abordados son prensa, ¿no? Son papel. Sí, es eso, y toda la reproducción digital que luego ha habido, porque sí que hemos tenido algunas cosas por ejemplo, de la SER creo que hemos tenido, pero claro, lo que luego salía en web como algo destacado, como algo que se subía luego como un hecho que había sido importante, eso sí que lo habíamos recogido. Pero sobre todo en prensa, entendiendo que es un poquito lo más asumible. Porque claro, a nosotros lo que nos encantaría es poder hacer un observatorio que fuera permanente todo el año y que pudiéramos de alguna manera fiscalizar bastante a los medios de comunicación en cuanto a cuanto tuvieran algún tipo de salida de tipo racista, etcétera, para poder construir porque al final el objetivo de este observatorio no es otro que mejorar un poco la profesionalidad de la prensa en cuanto a que se respete mejor la deontología y no se acaben haciendo discursos que sean de tono racista, igual que yo considero que la prensa también necesita mucha formación o mucha ayuda, no sé muy bien cómo decirlo, en otros temas como pueden ser en el feminismo, etcétera, porque realmente... Yo creo que formación. Claro. Y voluntad. Exacto, sí, yo creo que son varios factores que yo creo que son de una presión que se tiene que hacer desde la sociedad civil. Hablábamos de Vox, y bueno, yo creo que esa parte es la más obvia, la más sencilla, pero el tratamiento que el resto de los partidos políticos hace el tema de los refugiados, porque luego, cuando han llegado al gobierno, la verdad es que se diferencia muy poco de los discursos estos brutales, ¿no? Lo que están haciendo son poner barreras, son devolver, es militarizar salvamento marítimo, impedir que haya otros, y eso no lo está haciendo Vox, eso lo está haciendo la progresía de este país. Sí, yo creo que desde, como decíamos, si nos damos un paso atrás y nos vamos a la campaña electoral de las autonómicas en Andalucía y cuando surge Vox en esta comunidad autónoma, creo que ahí también hay un punto de inflexión importante, en tanto que el partido que hay en el gobierno no es que comience, pero sigue viralizando sus políticas migratorias hacia la derecha. De esta manera, Vox y otros partidos de la ultraderecha europeas sí que están marcando la agenda política también en el Estado español. Hemos visto, como comentabas, el silencio que ha sufrido Salvamento Marítimo. Hay un cambio brutal de política, tanto en comunicación como en ejercicio de sus funciones de salvamento marítimo. Hay 2 barcos que han estado totalmente paralizados por una decisión política. Grande Marlaska se ha dedicado a ir por toda África para reforzar esos acuerdos de readmisión y de retorno. Con Libia, con Marruecos, con países espantosos. Sí. Se ha hecho una buena tournée y es eso, es un partido progresista. Estamos presenciando esto y de hecho en los programas políticos y vemos dos enfoques muy claros. O sea, tenemos un bloque más progresista o de izquierdas, luego tenemos el bloque clásico de derechas que tiene un enfoque mucho más utilitarista y economicista de la inmigración. O sea, han de venir porque nuestro estado de bienestar está en peligro y somos un país envejecido. Literalmente, esto está expuesto en los programas políticos. Sí, tal cual. Y además queremos que venga un determinado perfil. Queremos que vengan inversores, estudiantes, personas altamente cualificadas y siempre en función de las necesidades del mercado laboral. O sea, esta es una perspectiva del PP, de Ciudadanos. Y luego tenemos el Partido Socialista que cuando lees dices, ay, no sé dónde ponerte, ¿sabes? No sé en qué bloque ubicarte. ¿Por qué? Porque tiene medidas... ¿En la izquierda? ¡Hombre! Claro, sí, no, porque tiene medidas que son muy, muy cercanas a este bloque de derechas que hablábamos y tiene medidas donde efectivamente el foco está en la persona y en el respeto de los derechos humanos. Pero luego vemos cosas como comentábamos antes de la diferencia entre el discurso que surge en los debates, muchas veces de televisión, que también hemos hecho un seguimiento de los debates y cómo la prensa ha recogido lo que se comentaba en los debates. Y la diferencia con el programa. El Partido Socialista de alguna manera sí que habla de vías legales y seguras.
Lo que pasa es que lo hice con otras palabras, mucho más moderadas, porque es una estrategia que sigue esa moderación. Pero de repente llega el debate de la sexta, ¿no? de las europeas, el 8 de mayo, y sale Borrell diciendo que la migración es el disolvente de Europa. Que nos dejemos de pamplinas, que esto de las vías legales y seguras es básicamente demagogia. Y el programa de su partido para las europeas recoge que son necesarios tanto los visados humanitarios como la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados españoles en otros países. Con lo cual muchas veces tenemos esta diferencia entre un discurso que se ha derechizado muchísimo y programas que quizá no lo son tanto. Pero bueno. Para las personas que son lo suficientemente responsables como para molestarse en leerlos, tienen un discurso distinto, ¿no? Sí. Esto que está pasando, de lo que están hablando ahora en este último momento, tiene que ver con la reunión que ha habido con los otros partidos europeos respecto de las políticas migratorias. O sea, Europa no quiere saber nada. Y de hecho, nuestro presidente, bueno, no sé cómo es el presidente del Estado español, ha ido a entrevistarse con Macron y ha tenido reunión con los presidentes europeos. Y sí, yo es que creo que realmente tiene que haber suscrito en alguna parte el tema de las políticas migratorias europeas, más allá, porque el Estado español actúa, es como una especie de Estado tapón. Es un Estado tapón, es el que va a controlar. Lo tienen que poner con esas características para controlar lo que pasa en África. Sí, exactamente. Es que yo creo que realmente desde Europa, sobre todo, yo creo que hay 2-3 momentos muy importantes. Uno es cuando hubo todas estas llegadas a Grecia, que ahí hubo como un momento muy cortito de solidaridad más por parte de la ciudadanía europea que por los estados, porque yo creo que los estados siempre han intentado limitar esto. Estuvieron muy callados. Sí, los estados. Realmente siempre yo creo que hacen lo mismo. Cuando ven que la sociedad está respondiendo de alguna manera, los estados suelen ponerse de perfil para que no les afecte, pero beneficiarse todo lo que puedan de lo que hacen sus sociedades, que yo creo que suelen ser bastante mejores que los estados. Pero realmente, con todo lo que ha sido la subida de la ultraderecha, gobiernos como los de Polonia, Hungría, Italia, toda la presión que se está haciendo dentro de Francia y de Alemania, porque tenemos que también ver una cosa que yo creo que es importante y también hemos observado tanto en la prensa como en los programas, que un poquito lo que hacen los partidos conservadores y los partidos liberales, la entrada de la ultraderecha, es un poco radicalizar el discurso. Yo creo que es una cosa que también se vio mucho en las elecciones generales, en las posturas del PP y de Ciudadanos, que realmente yo creo que se radicalizaron un poquito con la entrada de Vox como una competencia por ser hegemónicos en la derecha, sin importar en qué tipo de derecha, sin entrar a valorar si está bien o no ser de derechas, pero que obviamente hay temas que yo creo que en democracia no se deberían dar. Y yo creo que todo este ambiente europeo es muy negativo, y de hecho pienso que los gobiernos de Portugal y España son los que tienen un mejor enfoque en cuanto a la migración. Y a la vez pienso que esto es una afirmación muy dura, porque no es un buen enfoque, pero es que tienen el mejor enfoque, porque ahora mismo el resto de Europa, yo creo que es un tema que incomoda mucho a los gobiernos europeos, y que la política europea, por desgracia, creo que si no presionamos mucho desde la sociedad, va a ir hacia ser mucho más negativa, hacer tratos con países como Turquía, como Libia, como Marruecos, que lo que se dedican es todo lo que se hace en estos países para detener la migración hacia Europa son barbaridades, porque no se respetan los derechos humanos ni por asomo, y muchos otros temas negativos. Y al final creo que es eso. Desde la Unión Europea, con la composición que va a haber ahora del Europarlamento, va a ir en esa línea, y creo que es una cosa que tenemos que combatir y luchar. Todo esto ya no estaba perfilado de cierta forma en el Frontex.
Sí, no, yo creo que es una cosa que viene de largo. Creo que lo que están haciendo, o sea, Frontex fue muy claro. Lo que pasa que no pensamos cómo sería. O sea, se tomó como esas cumbres, esas cosas que se hacen y bueno, ya está hecho, ya pasó ahora a otra cosa. No, Frontex yo creo que estableció muy claramente lo que iba a hacer, lo que quería. Y después de eso, bueno, los estados, cada uno, los europeos se lo tomaron de otra manera. Y España hizo eso, el socialismo a la violeta, que no es ni muy, ni tan. Exactamente, sí, totalmente. Y yo creo que al final ha sido esa política europea de vamos a dejar en manos de los países que hacen frontera, de Grecia, de Italia, del Estado español, en manos de ellos esta llegada, porque luego también todos los sistemas que hay, todo el sistema de Dublín, etcétera, viene para un poquito, pues como los países del norte ven la migración como un problema, pues sirve para que ellos se puedan quitar este problema y enviarlo al sur, cuando al final Grecia ha estado totalmente saturada, porque el estado de Grecia actualmente sigue siendo, vamos, en una Unión Europea que tuviera un mínimo de decencia, de identidad social, de no sé cómo decirlo, pero vamos, de un respeto de derechos humanos. Hay que decirlo más fuerte, eso, decencia, porque acá no hay. Exacto, es que si tuviéramos decencia entre todos los europeos entre todos los estados europeos se tendría que haber hecho algo con Grecia, porque sigue estando en una situación lamentable. Bueno, es que la crisis que hemos vivido no es de refugiados, es de solidaridad. Exactamente. Solidaridad hacia los demás y solidaridad entre estados también. Sin matizar que cuando hablamos de Unión Europea hablamos de estados, porque todo lo que está paralizando las medidas en materia migratoria es el Consejo, no es tanto la Comisión o el Parlamento Europeo, que las propuestas están ahí pero no llegan. No sé si quizá porque trabajamos en esto somos un poco más escépticos con este rol que de repente se ha asignado a España y a Portugal. ¿Cómo estableces diferencias? ¿Por qué no las desarrollas? Esto de Consejo, Unión, es que hace a todo esto. Bueno, es porque, a ver, yo creo que empecé siendo muy europeísta y creo en el proyecto europeo, y esto es personal, pero sí que es verdad que a veces es muy fácil echarle la culpa a la Unión Europea como si fuera un ente, pero hay muchas decisiones en materia de política migratoria que se toman en el Consejo, es decir, el Consejo que está formado por los diferentes los presidentes de los estados, no tanto por comisarios europeos elegidos, ni por el Parlamento Europeo, que es elección directa. Y por esto digo que lo que nos está paralizando son gobiernos como lo que ya hemos dicho, como Salvini, como Orbán, en Polonia también, Holanda, Austria. Es decir, la ultraderecha ha entrado en prácticamente todos los gobiernos de la Unión Europea y eso es lo que está haciendo que estas sean las políticas que tengamos. Cierre de fronteras, las pocas operaciones de rescate que teníamos como Sofía se acaban y encima estamos criminalizando a las ONGs de rescate. Es decir, la política que hay es durísima y tampoco veo un futuro claro de cómo España va a poder cambiar ese discurso, que muchas veces es ambiguo también. Es más progresista, lo es, vías legales y seguras, pero no sé hasta qué punto España va a tener esa capacidad, con 28 más o 27 dentro de poco, de seguir presionando para que estas sean las políticas que veamos. Sí, por supuesto. Estabais hablando de que las políticas europeas tienen mucho que ver con los estados que tienen detrás unos gobiernos muy representativos de la ultraderecha, que han sido elegidos por los representantes de cada una de estas sociedades, ¿no? Que han recibido votos. Y yo creo que ahí, casi que cerrando el círculo, que ya vamos con el tiempo como siempre muy pegado, volvemos a llegar al tratamiento que los medios de comunicación hacen de esos programas que no podemos leer porque casi no acceden, ¿no? Y tiene mucho que ver con la información que recibes a través de medios de comunicación, la mayoría de las veces dentro de empresas muy de derechas o muy liberales o muy mercantilistas. Sí, mira, y de paso un poquito, porque yo creo que el inicio y la propuesta, bueno, el informe lo
La parte general la ha hecho Miquel Ramos, compañero nuestro, y bueno, también en el equipo para hacer todo esto también ha intervenido Jaume Durà. Y al final, un poquito el análisis que hacíamos es que veíamos que en otros estados todo el tema de la información, el discurso en prensa o bueno, cosas que tampoco son prensa, pero parecen serlo, como bueno, yo diría OK Diario y cosas por el estilo, que son estos medios que yo creo son más de desinformación que de información. Lo que han hecho en muchos países, yo creo que los casos más claros son Estados Unidos y Brasil, es aupar a políticos de ultraderechas, gastando un poco estos medios de comunicación. Y era un poquito a raíz de eso, yo creo, de esa preocupación de a ver cómo van a actuar los medios de comunicación aquí, porque al final entre varias de las conclusiones que llegábamos a que habían cosas muy negativas, que lo que hemos hecho es intentar pues comunicarlo de la mejor manera que podíamos a los medios de comunicación para que intentaran actuar de una manera más responsable, que yo creo que es como todo, algunos lo reciben mejor, otros no quieren recibir esta información, pero en general habían cosas como, por ejemplo, el trato, por ejemplo, de las mujeres migrantes. Casado hizo unas declaraciones que yo considero que en un país decente no deberían estar. Y bueno, que saben esto de que lo que quería hacer es algo así como que si las mujeres migrantes daban en adopción a sus hijos, podían quedarse durante un tiempo, tendrían un permiso temporal de permanencia en el Estado español, lo cual, bueno... De vergüenza. Parece de película. Totalmente, sí. O sea, vamos, es que yo creo que está en contra de tantas cosas que son mínimos de derechos humanos, mínimos de decencia, pues que bueno, no entro a valorar eso porque yo creo que está claro. Pero ahí, por ejemplo, sí que vimos una respuesta positiva a los medios de comunicación. Hubieron muchos medios de comunicación que hicieron un análisis diciendo este utilitarismo que está haciendo en estas declaraciones Casado realmente aporta algo, realmente tiene algún tipo de peso realmente político constructivo, y hacían un análisis bastante bueno. También había otros casos, como por ejemplo el tema de las voces de las personas migrantes. A las personas que son de fuera del Estado español casi nunca se les da voz, ni cuando es sobre temas que les afectan. Esto es una cosa que ya vimos cuando analizamos las llegadas por costa, que es que no me acuerdo la cifra, pero creo que era en un 7 o un 8% de las noticias se daba voz a las personas que habían llegado al Estado español. Y dices, si estás hablando de personas que han llegado al Estado español, ¿cómo puedes tener un 8% de fuentes que son estas personas migrantes y luego tener un 80 o un 90% de fuentes que son la policía, el Estado, etcétera? Realmente estás haciendo un trato periodístico que no está equilibrado, porque no estás consiguiendo las diferentes fuentes que son parte de la noticia, que es un mínimo, yo creo, de la prensa. Y luego también yo creo que la gran conclusión es que la extrema derecha ha intentado o se ha intentado meter en el discurso político, que ha afectado a unos cuantos partidos en cuanto a que ha contagiado un poco, pero realmente la prensa en muchos casos ha sabido reproducir como tocaba este tipo de cosas, contextualizarlo bien y aclarar ciertas cosas. Si bien es cierto que otros medios de comunicación han hecho lo que han hecho de siempre, que es una reproducción inocua de declaraciones, que yo creo que eso no es periodismo. El periodismo tiene que ser, sí, Casado dice una barbaridad, pero voy a investigar qué es, ¿no? Y como el comentario que se dice, no es informar que está lloviendo, es sacar la mano y ver que está lloviendo. O sea, sacar la mano por la ventana y constatar que es una realidad. Pues si un político dice unas declaraciones incendiarias, si las reproduces como tal y no las contextualizas y no aclaras si son ciertas o si tienen algún fundamento, lo que estás haciendo es contagiar entre la sociedad su discurso de odio, su discurso incendiario. Realmente el gran reto, yo creo, de la prensa en este momento es ese. Y luego está el tema de redes sociales, el tema de WhatsApp, etcétera, que yo creo que es el mayor peligro al que nos enfrentamos ahora, porque ahora mismo la capacidad que hay de crear noticias falsas, de crear informaciones totalmente incendiarias, muy virales, muy fáciles de contagiar entre muchos sectores de la sociedad, es una capacidad altísima ahora mismo. Y es un tema que yo creo que ni se está intentando de alguna manera
controlar de una manera ética, ni tiene pinta de que haya maneras de ponerle una puerta o ponerle una limitación, ya que yo creo que también estas redes sociales se benefician de todos estos temas y no los van a parar. Y entonces yo creo que es lo más peligroso ahora mismo, que sí que es cierto que esperábamos a lo mejor una mayor actividad siguiendo los modelos que se han dado en Brasil y en Estados Unidos de este uso de las redes sociales y tal. Pero vamos, solo hay que ver algunos discursos de personajes de bots para ver que el uso, por ejemplo, que se ha dado en Twitter ha sido de un incendiario brutal y que no ha habido tampoco un papel de los medios de comunicación señalando. Igual que otros medios que no creo que sean medios de comunicación ni tal, estos medios de desinformación también están teniendo un papel activo brutal en la política en el Estado español. Goebbels fue un precursor. Sí, no, es que yo creo que es la aplicación total de los principios de Goebbels. Es que es repetir mentiras hasta la saciedad, hasta que la sociedad se las crea. Alguna queda. Siempre queda. Sí, exactamente. Es que yo creo que es eso, porque al final lo que nosotros hemos visto, porque al final ya son varios años observando este tipo de cosas, y hay rumores que siempre están ahí, rumores que siempre salen y que siempre vuelven, que si en tal colegio Además, lo único que van cambiando es el municipio, pero si en tal colegio se ha dejado de servir cierto tipo de comida... El menú. Claro. Exacto. Sí, eso es una cosa... Eso es una cosa recurrente, que nunca ha habido ninguna prueba, luego te ves que ese ayuntamiento a veces ni existe, o sea... Cuidado, hay AMPAs que se están quejando de que no hay sitio para sus hijos y está lleno de inmigrantes. No, a ver, yo entiendo que puede haber un discurso incendiario también desde parte de la sociedad, un discurso que yo creo que muchas veces no es adecuado, porque solamente si no hay sitio no es culpa de los inmigrantes, o no es culpa es culpa de la planificación social, porque normalmente luego te ves las cifras y es imposible que sistemas públicos colapsen por la migración. Este es un discurso que se ha repetido muchísimo y sobre todo que es muy fácil de contagiar, porque a la sociedad le gusta simplificar muchas veces y lo más fácil es siempre echarle la culpa a los otros. A veces necesitamos simplificar para entender el mundo. O sea, estereotipamos porque necesitamos agrupar, pero sí que es verdad que deberíamos ser mucho más conscientes de las consecuencias negativas de estereotipar y de prejuzgar, y de toda esta rumorología, cómo se va contagiando y tiene consecuencias mucho más negativas de las que pensamos. En los medios nos hemos dado cuenta también con los centros de menores. Quiero decir, el tema de la lucha por los recursos también, en sanidad, en educación, la estigmatización que hay en algunas escuelas públicas porque baja la calidad al haber inmigrantes. Es decir, todo esto está sobre la mesa. Y los medios de comunicación tienen un papel importante, pero me atrevería a decir que la administración pública también, o sea, desde la administración local, regional, autonómica, se puede trabajar en este sentido desde muchos ámbitos. El periodismo es un ámbito, las políticas públicas son otro, el tercer sector creo que ya lo estamos haciendo a nuestra manera, pero bueno, creo que hay que trabajar para que no vaya más y que no se conviertan ni en actos discriminatorios ni en discursos de odio. Quisiera aclarar una mínima cosa. Cuando hablan de los inmigrantes que hay en la escuela, en la educación pública, en las escuelas públicas, ojo, que eso está dentro de la ley educativa, o lo que sea, la legislación educativa, que tiene que haber traductores siempre que haya niños que no hablen el español. O sea, no le están haciendo un favor a los inmigrantes. Claro, una cosa es cuando venían de otra, porque el único país de Europa que habla español es España. Parece un chiste, pero no es así. Entonces, ¿qué pasa con los chicos que vienen de otros países europeos? Le ponen un traductor o profesor o lo que sea en su lengua. ¿Por qué no lo pueden hacer con el inmigrante? Claro, a ver, yo es que creo que hay una cosa que es un tema de ley, un tema legislativo, que es los mínimos legales que deberían haber, que en educación dicen que tienen que hacerse así,
nosotros constatamos que no se hace. No que se cumple. los... En el colegio público al que van mis hijas no se cumple. Claro, ya lo puedo no. decir. Es que al final yo creo que también es que está todo relacionado, porque esto también está relacionado con esta queja general en esto que se habla siempre de la saturación de los servicios públicos. Yo creo que hay que hacer un análisis crítico. Los servicios públicos cuando fallan porque viene un inmigrante o falla porque no, y porque han habido, porque hemos venido de una década de recortes brutal. Por lo tanto, al final de eso no se va a hablar. Claro, ¿cuál es la manera más fácil de no hablar de esos recortes y que vaya mal estos sistemas? Pues culpabilizar a alguien. ¿Y quién es la persona más, o el tipo de persona más débil? Pues la persona que es diferente, que viene de fuera, que... Entonces, al final, es lo que decíamos antes, esa estrategia de Goebbels, de toda esa manera de nosotros, ellos, de intentar simplificar, de intentar... pues eso, aislar y señalar para que realmente cuando al final estamos en un sistema que nuestra ley ampara que todos los niños tienen derecho a una educación. Entonces, si tienen derecho a una educación, simplemente hay que aplicar la ley, no estamos haciendo nada extraordinario cuando un niño migrante va a la escuela. Y lo mismo con la sanidad, si tenemos un sistema de sanidad universal, lo mismo pasa. Y todo este discurso que habla sobre las saturaciones, que es un discurso irreal, y yo creo que solo hay que mirar las cifras. Efectivamente. Pues no sé si tenéis, supongo que muchas cosas, porque yo tengo muchas preguntas, ¿no? Pero el tiempo está llegando ya a su fin, así que si queréis añadir o reducir algo, te doy también a ti, Claudia, si quieres redondear de alguna manera, este es el momento. Sí, bueno, yo creo que importante es señalar, tenemos toda esta información, tanto el trabajo que ha hecho Marta de los programas como este informe, como informes anteriores, muchísimos recursos. Vamos, hemos intentado hacer una herramienta online que reúna todo lo posible para ayudar tanto a periodistas como a la sociedad civil, como a cualquier persona o entidad que crea que puede hacer algo desde ese punto de vista, que es sensetopics.org. Y ahí lo que vamos a hacer, lo que hemos hecho ya es volcar todo el trabajo que hemos hecho, y vamos a seguir haciendo este tipo de, pues todo el tipo de informes, todo noticias que podamos recoger, buenas prácticas también, porque pensamos que es muy importante señalar también a quien lo hace bien, y no sé si también Marta quiere añadir algo más del proyecto de... Bueno, no, la verdad es que es eso, en la línea de lo que comentabas, recordar la página web, que el observatorio se llama Sensetopics, que creo que no lo hemos dicho en ningún momento, solo hasta el final. Pero, vale. Sensetopics.org. Lo hemos dividido en 3 partes. Una parte de Observa, y aquí es donde hemos realizado los observatorios los diferentes años. Luego tenemos una parte de Informarse, ¿no? Infórmate, donde tenemos buenas prácticas, artículos que iremos sacando. Y luego hay una parte que se llama Actúa. Y aquí es donde también invitamos a la ciudadanía a que nos escriba denunciando cualquier caso de discurso del odio, de delito de odio. Incluso se hace un seguimiento de la prensa y quiere notificarnos algo también. Tanto seguimiento de medios de comunicación como del discurso generalizado del odio. Y tenemos también unas herramientas para formarse. Cursos online de acceso gratuito, algunos están en inglés, pero tenemos una serie de campañas que se pueden seguir y matizar un poco la parte esta de Actúa, que es quizá donde estamos haciendo un llamamiento a la ciudadanía para que despierte también. Pues creo que con esto Acabamos. Yo quiero hacer dos cositas muy pequeñitas de recordatorios de agenda, ¿no? Una de ellas que mañana la caravana, y hablamos de tema de refugiados también, la caravana Abriendo Fronteras, que comenzará el 12 de julio, mañana tiene la segunda asamblea abierta, que será a las 7 de la tarde en Carrevolta, por recordar a aquellas personas que tengan interés y que no estuvieron en la primera y quieran seguir participando, que mañana a las 7 de la tarde, mañana día 19 de junio, miércoles, a las 7 de la tarde, habrá otra asamblea abierta a quien tenga interés en participar y en la que iremos recabando y organizándonos. Y la segunda es que hoy,
acaban de matar a otra mujer. Y llevamos siempre que llega el verano, siempre que llegan los tiempos se incrementa, pero no sé si ya pasaremos de la 1001 o seguiremos en la 1000 anclados durante un par de meses, ¿no? Porque luego se incluyen o no en estas estadísticas espantosas en las que hacen desaparecer y vuelven a criminalizar o asesinar a las mujeres. Pero lo cierto es que nuevamente, y además de manera brutal, hoy hay otra, y en la semana pasada recordemos que hubo 4 asesinatos. Seguimos tratando a las mujeres, hablamos de Vox, hablamos de la xenofobia, pero también hablamos de la criminalización y la utilización que hacen del tema de las mujeres, pues de esos vientos, estos lodos, ¿no? Pero estamos trabajando oficialmente para que esto sea violencia intrafamiliar. Claro, porque los pobres hombres que también, algunos de vez en cuando se llevan un martillazo porque ya no aguanta nadie más, y no es que esté defendiendo yo ese martillazo, ¿no? Pero hay que defenderlos igual. Hay que tenerlo claro y tener cuidado. Sí. Feminicidio.net, una página que recomendamos, que ahí, para que no se nos olvide quiénes son. De verdad. Cifras, nombres, casos, sí, ¿no? Personas, exacto. Ahí nos recuerda. 41 personas, 41 mujeres, 41 feminicidios, última actualización 17 de junio. Hoy estamos en 18. Sí, tenemos una más. Sumamos. Acabamos. Salud y hasta la semana que viene o hasta que volváis por aquí. Hasta el martes. Un abrazo. Chao. Salut. Lliure directe Radio Clara, fins ací l'espai de dones llibertàries. Continuem al 104.4 la freqüència modulada a les www.radioclara.org a lliuredirecte.info. Sabes dónde ir, ni encuentras tu lugar.